Pues ya que sabemos que la composición de funciones continuas en un punto es continua, pues lo que acabamos de probar, vamos a retomar la función de hace rato, la x coseno de 1 entre x. Mi función x coseno de 1 entre x. Dijimos que le íbamos ahora a definir en todo R. ¿Sí se está moviendo ese factor? Va a ser x coseno de 1 entre x. Y x no es 0. Y en 0 la definimos como 0. Pues esta función ya sabemos que es continua en 0, es el ejemplo que hicimos hace rato. Ahora vamos a ver que también es continua en todos los demás puntos de su dominio. Y solo es usar la propiedad de la composición que acabamos de ver. Entonces esta es continua en 0. Entonces ahora si tomamos a un número real que no sea el 0, entonces fíjense, tenemos como a no es 0, la función 1 entre x es continua en a. Ahora tienen, bueno, el dibujo de hace rato. Ahora tienen a. Primero le aplican la función, voy a escribir así, la 1 entre x. Entonces, ¿a dónde se manda la a? Al 1 entre a. ¿Qué le están haciendo a este 1 entre a? Pues ahora le están aplicando la función coseno. Eso no lo podemos probar todavía, pero la función coseno es continua en todo R. Y bueno, ya dibujaron la gráfica, ¿no? Eso repiten la misma curva una y otra vez. Ahorita no lo podemos probar, pero la función coseno es continua. Función x va a coseno de x es continua en 1 entre a, y la proposición anterior les dice que pues ahora tienen coseno, coseno que nos manda coseno de 1 entre a. Entonces es la situación de hace rato. Tienen una primera función que es continua en el punto A, una segunda función que es continua en el punto
1 entre A, entonces la composición es continua en el A. La función x, que a x no es la coseno de punto x, es continua. ¿Verdad? Y ahora, eso solo les da la continuidad de este pedazo en A, pero lo está multiplicando por una función identidad y esa es continua en todo R. Entonces la función identidad es continua en A. La F es continua. Bueno, entonces aquí hay un ejemplo de una función que pueden probar que es continua en todo su dominio, pero lo tienen que hacer de forma diferente dependiendo de si el punto es distinto de 0 o si el punto es 0. Entonces cuando el punto es distinto de 0, pueden hacer la prueba sin pasar por épsilos y deltas, simplemente usando las propiedades de funciones continuas con las operaciones. Usé la de la composición primero y al final la del producto. Y para el 0, ahí sí no pueden hacer nada. Para darse el trabajo tienen que hacer las épsilos y deltas. ¿Sí? Entonces, vamos a encontrarnos muchas funciones de este estilo en la que va a haber puntos en los que no pueden probar un límite con propiedades, lo van a tener que hacer a mano. Entonces otra vez lo que siempre les digo, cuando vemos propiedades de límites o de continuidad, no se tienen que olvidar de la definición original, porque hay veces que no hay de otra más que usar la definición original. ¿Vale? Esto es todo lo que tienen que saber de continuidad en un punto. Ahora sí pasamos a la continuidad global. Entonces, otra vez, la continuidad global solo es eso. La función no da saltos en ningún punto de su dominio. Y ahora ya podemos decirlo de manera formal. Entonces decimos una función real f es continua, así a secas, continua, si f es continua en cualquier punto de su dominio. Y ya tenemos muchos ejemplos de funciones que cumplan esto.
Entonces, las primeras fueron las polinomiales. También vimos que las funciones racionales son continuas. También la exponencial y el logaritmo. Y el logaritmo dijimos que está definido en cero infinito. Entonces estas ahorita no las vamos a probar, pero sí agréguenla a su lista. Justo no lo puedo probar porque no es, o sea, sí les di la definición de estas, bueno, al menos de la exponencial, pero era con una, ¿se acuerdan? Con una suma infinita. Entonces, bueno, ya lo podríamos hacer, pero ahorita no. Ahorita lo vamos a dejar pendiente. Entonces esas también son continuas. Y otras que nos faltan son, aquí usé el coseno y el seno. Seno y el coseno. Entonces, estas las dejamos pendientes. A ver, pues fíjense, si tienen una función que es continua, según la definición que dimos, entonces, si la función es continua para todo a en b, miren que el límite cuando x tiende a a, de f de x es f de a. Pero para definir este límite, pedimos que el a fuera punto de acumulación. En particular, a es punto de acumulación. Eso quiere decir que cualquier punto de B tiene que ser
punto de acumulación de B según esa definición. Pero dice que 100% material Entonces, al menos de la manera que la dimos, la definición de continuidad les pone esta restricción en el dominio de la función. No pueden tomar cualquier subconjunto de R y decir que es el dominio de una función continua, que siempre tiene esta condición. Pero, a ver. Entonces, esa condición es un poco, como un poco molesta. Entonces, fíjense, ¿qué pasa cuando tienen un punto de B, un conjunto que tiene un punto que no es punto de acumulación? No sé. Nos consideremos C en R y un punto, digamos, X, que esté en C, pero que no sea de acumulación. Entonces voy a dibujar al C de amarillo. Entonces este punto X es un punto amarillo. A ver, ¿cuál era la condición de ser punto de acumulación? ¿Se acuerdan? Era algo de este estilo. Si toman cualquier intervalo alrededor del punto, ¿qué debe pasar? ¿Alguien? Va a haber alguien de C aquí en este intervalo, ¿no? Entonces, la condición era esa para todo. Epsilon mayor que 0. Existe un C en C. Que cumple esto, ¿no? Esa es la condición de ser punto de acumulación. Entonces, ahora, si no eres punto de acumulación, la negación es que existe epsilon mayor que 0. Entonces, existe un intervalo en el que no hay puntos de C además del X. Entonces, en este intervalo existe epsilon mayor que 0, tal que, si se fijan en la intersección del X menos epsilon, X más epsilon con C, eso es solo el punto X. Entonces tienen un intervalo alrededor de este punto que no tiene más puntos del C. Entonces el C ya se quedó afuera. Es algo así. Entonces lo pueden pensar como que este es un punto de C, pero que está lejos del resto de C, en un intervalito en el que no hay nadie más. Entonces cuando eso pasa, decimos que ese es un punto aislado del conjunto. Ahora imaginen que van a definir una función ahí. Entonces tienen su punto aislado
Y bueno, y lo demás, no sé, a lo mejor por acá. Digamos que este es el C. Entonces, si definen una función la que ustedes quieran aquí, van a tener un valor que corresponde al punto X y lo demás, no sé. A lo mejor algo de este estilo. Entonces, este sería un dibujo de una función definida aquí. Entonces, de cierta forma, lo pueden pensar como que aquí siempre va a haber un salto, pero la razón de que haya un salto es que este punto está lejos de todos los demás de C. Entonces tienen un dibujo de ese estilo. Pero igual, si se toman un intervalo suficientemente pequeño, ¿cuáles son los valores de la función en este intervalo? Pues si solo tengo el X, el único valor de la función va a ser el f de X, que está cerca de f de X. Entonces, de cierta forma, lo que estoy intentando es convencerlos de que deberíamos decir que cuando una función tiene un punto aislado, o sea, cuando el dominio de la función tiene un punto aislado, la función, pues deberíamos decir que es continua ahí, porque sí cumple esta idea. Si tomo puntos cercanos al X, los valores de la función van a estar cerca. Entonces vamos a decir que en ese caso la función es continua. Entonces, por convención, bueno, si quieren, voy a reescribir mi definición de continuidad en un punto, solo para incluir ese caso. Tal vez eso iba en la sección anterior. Entonces tomamos nuestra función. Y A en el dominio de la función. Decimos que f es continua en A. Sí. Entonces tienen dos opciones. La primera es la que vimos antes. A es punto de acumulación de B. Y el límite, cuando X tiende a de f de X, es f de A. O A no es punto de acumulación. Entonces, agregando esta condición de que cualquier función es continua en cualquier punto de su dominio que no sea de acumulación, ya tendrían la caracterización con épsilon y deltas, pero ahora quitando la hipótesis de punto de acumulación. Tomamos una función como allá arriba, A es un punto de B,
Entonces, eso, ya quité la condición de que A sea punto de acumulación. Entonces, F es continua en A. Sí, solo sí. Para todo x es mayor que 0, existe delta mayor que 0. Para todo x en B. Esto implica que f de x menos f de a, valor absoluto, es menor que x. Entonces el resumen es que agregando esta otra forma de ser continua, cuando el punto es aislado, ahora sí, cualquier subconjunto de R, en cualquier subconjunto de R pueden definir una función continua, ya no tienen la restricción de que el dominio de la función debe estar contenido en el conjunto de sus puntos de acumulación. Bueno, salté de regreso a la continuidad en un punto, pero otra vez, esa cosa de ya es tal vez un poco técnica, pero esta es digamos, ya la definición buena de continuidad en un punto. O la que les había dado, o esta segunda. Sí los convencí porque esto debería ser continuo. Bueno, porque es una función, ¿no? Bueno, entonces si no, solo piensen que es mi Bueno, ahora lo que sigue es a ver, entonces por un lado, ya que están hablando de funciones continuas, le están pidiendo continuidad en todos los puntos del dominio. Entonces, por un lado, ahora si piensan, si regresan a cuando empezamos a poner ejemplos de funciones reales, o sea, si pensaran, digamos, en el conjunto de todas las funciones reales, las que ahora estamos estudiando, las continuas, son una clase muy especial, le están pidiendo mucho. Entonces, por un lado, le están poniendo una restricción muy fuerte a la clase de funciones que vamos a estudiar, pero por otro lado ya tenemos muchos ejemplos, los que había escrito acá, las polinomiales, las racionales, las trigonométricas. Entonces, justamente son esas las funciones que aparecen en muchas aplicaciones, como digamos a problemas prácticos o en general aplicaciones en otras ciencias. Entonces, lo que sigue ahora es ver que justamente le estamos pidiendo mucho a las funciones, pero a cambio vamos a obtener un comportamiento muy regular, como que un comportamiento que se va a adaptar a nuestra intuición geométrica.
Pues vamos a concentrarnos ahora en funciones continuas, pero definidas en intervalos. Digamos f definida en un intervalo cerrado. Pues vamos a probar dos propiedades muy importantes de funciones de este estilo. El primero es el teorema del valor intermedio. Pues fíjense, tienen su función, digamos que esos son los extremos del intervalo. Entonces la gráfica de la función está por aquí en medio. Entonces el teorema lo que plantea es lo siguiente. Imaginen que en un extremo del intervalo la función es negativa y que en el otro extremo la función es positiva. Entonces la gráfica de la función, como es continua, debe cumplir esta idea intuitiva de la pueden dibujar con un solo trazo. Entonces la gráfica de la función va a conectar este punto amarillo con este punto amarillo en un solo trazo. ¿Qué creen que debería pasar? Pues como que debería atravesar, deberíamos en algún momento pasar por el eje X, justo porque si no pasamos por el eje X es porque dimos un salto. Entonces, como estamos con funciones que no dan saltos, a lo mejor puede hacer cosas, no sé, puede, esto no es una función. Así, eso ya es una función. Entonces, bueno, ese es el primer resultado. Si una función continua toma en un extremo un valor negativo y en el otro un positivo, entonces en algún momento debe cruzar el eje de las X. ¿Y eso cómo lo escribiría en términos de valores de la función? Por ejemplo, si este punto es el C, como está cruzando la gráfica de la función al eje X, ¿qué pueden decir del valor de f en C? Tiene que ser 0. Entonces ese es el primer resultado importante. Aunque se lo anuncio y ya, los dejo ir. Mañana lo probamos. Bueno, de todas formas lo tengo que escribir mañana. Quédense con el dibujo. ¿En el dibujo se entendió? Sí. Mañana probamos